Durante los 3 años y medio del ministerio de Jesús, sus palabras enfatizaron sobre el arrepentimiento y el reino de los cielos. Este mensaje proclamado señalaba la gracia y el amor de Dios. De hecho, Jesús dijo que Él es el medio para llegar al Padre. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Pedro, uno de los apóstoles y pilares de la fe, señaló que no existe otro nombre debajo de los cielos en que podamos ser salvos. Por tanto, la primera iglesia se había mantenido bajo las enseñanzas de los apóstoles, y mientras ellos estaban, los creyentes eran instruidos. Sin embargo, después de la muerte de los apóstoles, la iglesia fue sufriendo ataques doctrinales. Es cierto que la iglesia había vivido siempre en medio de una gran oposición. Con todo eso, el mayor daño que la iglesia había sufrido no había sido causado por ataques externos, sino más bien introducidos por infiltraciones de doctrinas contrarias a la palabra de Dios. Por tanto, no es dudarse el periodo apostólico antes que el canon del Nuevo Testamento fuese formado. Muchos trataban de dar respuesta a algunas preguntas. Por ejemplo, ¿quién es Jesucristo? ¿Qué relación tiene Jesús con la eterna deidad? ¿Qué relación tiene lo que Jesús enseñó con las leyes rituales del Antiguo Testamento? Estas y otras preguntas expandían el pensamiento de los grandes estudiosos de la época. Ciertamente, estas preguntas no eran fáciles de responder, especialmente sin ninguna base autoritaria de los libros canónicos. Fue así entonces que los falsos maestros se introducieron dentro de la congregación cristiana, lo cual ponían en peligro la armonía y la existencia misma de la fe de los creyentes. Por ejemplo, la herejía del gnosticismo. La palabra gnosticismo proviene del griego gnosis, que significa conocimiento. Esta herejía comenzó a difundirse en el siglo I y II. No obstante, ya para el siglo IV se había convertido en una herejía muy influyente, bajo el nombre de maniqueísmo, secta fundada por Maní, un aristócrata de Persia educado en Babilonia. Su doctrina era un conocimiento especial reservado para quienes poseían un verdadero entendimiento. La enseñanza del gnosticismo era en parte confusa, ya que era una mezcla de creencias paganas, y entre sus destacadas enseñanzas se encontraba la reencarnación en los cuerpos animales, que era una creencia egipcia, que la creación no proviene de Dios, sino que es resultado de un ser inferior, que Jesús solo fue una apariencia y no un hombre que sufrió, y que la salvación proviene mediante el conocimiento gnosis, y entre otras. Pero, ¿por qué estas herejías resultaron atractivas para algunos cristianos en aquel tiempo? El gnosticismo abarcaba numerosas sectas surgidas en diversos lugares por hombres que querían saber más que el mensaje sencillo de salvación por la obra redentora de Jesús. Ante el interés, el gnosticismo comenzó a explicar el misterio de la divinidad de Jesucristo, y de un modo extraño, pues decían que el Ser Supremo es puramente espiritual y que Jesús no era unigénito de Dios o el Verbo eterno, sino uno de los últimos eones, que significa ser o entidades de la divinidad absoluta, es decir, del Dios de la luz, y que vino a salvar a los hombres, no con sacrificio expiatorio, sino con el conocimiento gnosis que trajo de parte de Dios. La herejía estaba siendo esparcida por todos los lugares, y claro, esto representaba un gran peligro para la fe y para la unidad de la iglesia. Es por eso que el apóstol Pablo, en la carta a los Colosenses, se vio obligado a insistir en la divinidad esencial de Cristo, así como el apóstol Juan en su Evangelio y en su primera epístola, y exhorta a los cristianos a no fiarse de quien diga lo contrario. Pablo en su carta a los Gálatas dijo: «Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que anunciamos, sea anatema». Sin lugar a duda, estas enseñanzas impactaron y siguen impactando en el pensamiento del hombre actual. Y es que existen movimientos que aún llevan las mismas prácticas, así como las enseñanzas sobre las creencias del gnosticismo. Por esta razón, el creyente debe experimentar al leer las Escrituras, meditarla y comprenderlas, ya que existen diferentes interpretaciones no bíblicas y siguen siendo un gran desafío para los creyentes cristianos. Por lo tanto, la fe ortodoxa debe ser defendida, tal como lo hizo Tertuliano y otros hombres que defendieron
las herejías del gnosticismo. Tertuliano fue el primer escritor latino del cristianismo. Tuvo una formación jurídica, pero por alguna razón tenía interés en la filosofía, la historia y la ciencia de su tiempo. Tertuliano nació en Cartago, actualmente Túnez, aproximadamente en el año 160 después de Cristo, hijo de un centurión, y fue adiestrado como abogado, lo cual influenció grandemente su obra y estilo. Se dedicó primordialmente a defender a la ortodoxia cristiana, por lo que es conocido también como el padre de la Iglesia. No fue hasta el año 195-197 cuando se convirtió al cristianismo y desplegó una incansable e impetuosa actividad literaria en defensa de su fe. No obstante, Tertuliano combatió a una de las herejías con más influencia de su época. Su planteamiento fue en defensa de la fe ortodoxa. Tertuliano planteó en cuanto a la Trinidad una sustancia, tres personas, y en la divinidad humana de Jesús. ¿Qué estrategia utilizó para refutar las enseñanzas heréticas? Por lo tanto, Tertuliano junto a Clemente de Alejandría se vieron la necesidad de precisar el contenido de la fe y de hacerlo vinculante. Esta estrategia tuvo como fin la unidad de la fe y de la comunidad, y como fruto de esa necesidad, a finales del siglo II, formularon la Regula Fidei como un símbolo de fe, en una base viva de las enseñanzas apostólicas. Esta fue la parte principal e invariable prueba apostólica cuya negación o alteración constituía una herejía. Pero, ¿qué elementos se utilizaron para que la fe de los cristianos fuese más unida? Entre estos elementos se encontraba el credo, el canón y la sucesión apostólica. Estos tres constituían la unidad entre la comunidad cristiana, no solo para afianzar su fe, sino para mantenerse unidos como iglesia. Pero, ¿qué significan estos tres elementos? Credo fue una formulación para aceptar el Padre, Hijo y Espíritu Santo como señal de aceptación en su bautismo y tenía como propósito rechazar las doctrinas de los agnósticos y sobre todo de Marciano. El canón es el catálogo de las escrituras del Nuevo Testamento, lo cual muestra su origen apostólico. La sucesión apostólica es la base de la sucesión a sucesores, obispos o presbíteros. Por lo tanto, estos tres elementos tienen una relevancia esencial para los creyentes que afrontaban diferentes tipos de herejía. No obstante, cuya finalidad era garantizar a la Iglesia a seguir siendo fiel a la doctrina recibida y conservándola y transmitiéndola.